de que igual se puede aprender. Yo lo he quitado en el sentido oral, no lo voy a quitar de ahí porque ese molde igual lo voy a seguir usando y no quiero quitarlo, pero yo no lo voy a calificar. Ya, al igual que lo primero son grupos de máximo 4, ahí dice 3, 4. No hay que hacer el pester, pero igual pueden leerlo y pueden aprenderlo. Si en algún momento les mandan a hacer eso, pues ya saben, es sencillito, no es difícil, pero nuevamente depende de la conexión que tengan ustedes con el entorno, la comprensión del contexto y de una realidad también, en este caso, pues a nivel local, a nivel nacional y también a otro nivel que lamentablemente a veces no lo pensamos, que es el contexto también, pues, de lo que nos rodea en el ambiente. Entonces, ese no hay que hacerlo, lo pueden borrar y tienen que actualizar la tabla, ¿no? Ustedes quitan ese título, al final de todo ponen actualizar tabla y ahí pueden ir generando ese contenido de tal manera que se les actualiza y ya no va a estar establecido ahí. Pero vuelvan a generarlo con los títulos, ¿ya? Porque si no, no se les va a aparecer, se les va a hacer un lío y hagan lo que les expliqué hace un ratito. Es muy sencillo, pongan los títulos, pónganle título uno, título 2, título 3 y vuelvan a generar la tabla porque si no se les va a desaparecer, no les va a aparecer los títulos que ustedes quieren, vuelvan a generar, no la tipeen, háganla como lo acabo de enseñar hace un rato, porque si no se les va a desaparecer, no lo pude hacer, porque no sabía, porque no vi, vuelvan a hacer. Esta es una guía, bórrenla, vuelven a hacer los títulos y lo hacen otra vez. Le ponen la referencia, tabla de contenido y le ponen la tabla de contenido con todos los niveles y subniveles que ustedes agregaron con el botoncito de título uno, título 2, título 3, el que sea necesario. Recuerden que este es un solo un molde, pueden borrar, pueden quitar, pero creen otra vez y debe verse como este. Eso sí, eso es importante para que no haya ningún inconveniente. De igual manera, la extensión de cada parte también ya estaba definida. Si bien es cierto, acá hay otras cosas, no es que tienen que hacer los mismos títulos porque son títulos adaptativos, pero sí hemos llegado a un consenso vinculado pues a el número de paginitas básicas, elementales, que repito, son una especie de síntesis porque cuando uno hace una tesis, un artículo, no tiene la misma visión. Pero vuelvo a esas partes para recordarles, sobre todo a las personas que no han venido, verán que es muy importante que conecten con su grupo. La introducción es muy sencillita y recuerden también la otra particularidad que esto está en interlineado doble, es decir, lo que uno ve aquí como, uy, pero es mucho, es realmente poquitito. Es interlineado doble como demanda formato APA, por lo cual lo que uno escribe ahí se duplica en cuanto al tamaño. En este caso, la introducción, como lo ven, es solamente una carillita, la cual no debe faltar con sus fuentes, porque es importante meter fuentes en la introducción, porque a diferencia de quizás una introducción que tenga más páginas, en la cual quizás uno empieza abordando un componente en el que no mete fuentes, aquí sí hay que meter fuentes porque estamos tratando de acercar al lector. Si bien es cierto, el lector aquí prioritariamente soy yo, la idea es que si yo digo, por ejemplo, la inclusión educativa es, y voy a poner un concepto, pues que ese concepto no me lo estoy inventando. Lo puedo parafrasear, lo puedo citar con una cita corta. Yo recomiendo no usar citas largas porque si estamos hablando de una carillita con interlineado doble, imagínense poner una cita larga, ya tienen como que un cuarto de página, pero de una cosa que entonces no es adecuado. Entonces sería parafraseo, cita corta, pero teniendo muy en cuenta lo fundamental. Antes de escribir, hagan un diseño de lo que quieren contar. Si quieren contar la variable principal, su objeto de estudio, y definir que ese elemento es fundamental para el contexto educativo en el que están desarrollando su propuesta, pues coloquen aquello con su respectiva fuente que diga claramente eso. Vuelvo al caso, por ejemplo, de inclusión educativa. Si yo estoy haciendo un tema que tiene como eje por ejemplo, las dimensiones de la inclusión educativa, entonces yo puedo decir que la inclusión educativa es fundamental y que se entiende pongo una fuente, y con eso la persona que lee ese primer párrafo ya no tiene duda de por qué la inclusión es necesaria de abordar, y luego puedo ir avanzando de una manera pertinente, adaptando los elementos de innovación y tecnología para que yo pueda dar un acercamiento a ese lector con lo que va a encontrar después. La introducción, como su nombre lo indica, no va a profundizar, pero sí da un paneo de manera muy precisa, adaptativa a la persona que está leyendo. En este caso, repito, el público soy yo, pero imagínense que esto está subido a un repositorio donde cualquiera lo puede leer, entonces
La persona que lee no necesariamente tiene los conocimientos. O sea, la introducción te plantea de manera muy directa, muy sencilla, con palabras bastante direccionadas a la divulgación, una idea global de lo que ustedes están proponiendo. El número de fuentes, a mí no me gusta poner esas rúbricas en las que dice deben colocar 4 fuentes, porque eso primero te restringe. Segundo, te hace pensar en que siempre te tienen que decir cuántas fuentes son, cuántos puntitos son. Eso no está bien. En un momento determinado de la vida puede ser, pero cuando ya se está haciendo una introducción particular para, digamos, 10 grupos, cada grupo tiene que tomar decisiones acorde a sentarse, analizar, dialogar, estructurar y decir, a ver, vamos a utilizar esta paginita para poder hablar de un par de párrafos de esto, un párrafo de esto, otro párrafo de esto y el último de lo de acá. ¿Cuántas fuentes voy a usar? ¿No? Me parece que aquí puedo usar dos, acá puedo utilizar una y quizás una más. Y de esa manera la persona ya ha tomado una decisión y no busca que le den la respuesta como si fuese resolver un problema con un molde prediseñado, que igual aquí ya hay un molde. Pero lo ideal es que esto sea dialogado, que sea interiorizado y también que se piense desde el principio en las variables y las dimensiones. ¿Por qué es importante eso? Voy a abrir otra vez otro documentito de Word para reafirmar esa parte teórica que a veces es un lío porque no nos enseñan y eso es un problema. Déjeme volver a actualizar la pantallita, aquí se me está poniendo un poco lento. Vamos a quitar mi cara y vamos a concentrarnos en la paginita. Esperemos que no se ponga lento como en la clase que estaba dando anteriormente. A ver, ahí está. Sí, ahí está. Muy bien. ¿Sí se ve? Sí. Ya, entonces, yo quiero que siempre recuerden esta técnica de las variables y sus dimensiones como punto indiscutible de todas las partes de su propuesta. Si ustedes entienden cuáles son las variables, cuáles son sus dimensiones, créanme que todo va a estar bien, porque no van a perder de vista cuáles son las partes que ustedes tienen que desarrollar, no van a perder de vista también cuáles son los enfoques, cuáles son las teorías principales sobre las cuales ustedes van a desarrollar todos sus componentes. Entonces, bajo esa perspectiva, voy a poner un ejemplo sencillito de un tema, ¿no? Yo les había hablado que las partes de un tema son el objeto de estudio, la unidad de análisis, el contexto y bueno, la temporalidad no necesariamente va a estar escrita en el tema, pero es importante también determinarla y tenerla presente, ¿no? Pero dentro de esto también se encuentra qué es lo que van a proponer, que sería esa innovación o esa propuesta que ustedes básicamente es la que van a generar con su fase, ¿no? Entonces, el objeto de estudio era lo que van a investigar que se vincula indiscutiblemente al problema. En este punto, pues no debe faltar eso con una precisión elegida por el grupo. La unidad de análisis era el quién o quiénes, que estaba vinculada pues directamente a estar delimitada también, porque no podemos poner palabras como personas o solamente la palabra estudiantes, porque eso es otro de los problemas que les pido por favor que nunca cometan. El contexto era el dónde y de igual manera tiene que estar delimitado, no es lo mismo poner toda una institución que una facultad específica, ya eso es un límite que yo debo ir poniendo y debe repercutir en todo lo que voy a hacer. Y la intervención, pues esa no tiene una sola pregunta, sino que tiene varias preguntas estructurales con qué, para qué, por qué y todo lo que involucra pues procedimientos que en este caso le llamamos fase. La unión de todos estos componentes es el tema. Normalmente se empieza con la innovación e intervención. En este caso, pues, de los varios ejemplos que yo puedo ahora poner como pauta, voy a poner, por ejemplo, el de propuesta, diseño de un entorno virtual de aprendizaje basado en Moodle para fortalecer las objetos de estudio, que las competencias digitales, ¿de quiénes? De los docentes delimitados. ¿En dónde? El tiempo no es necesario ponerlo ahí porque lo puedo igual poner en la introducción. Entonces, de esa manera, yo puedo tener la claridad de que este método sirve para todo y es el que yo les pido por favor que apliquen. Si su tema yo lo leo en la portada y no veo que hayan aplicado esto, pues es ya no hay nada que hacer. Ahí van a tener varios problemas. Muchos problemas, pero lo ideal es que esto lo hagan con tranquilidad. Si todavía no lo han empezado a hacer, todavía hay tiempo. Y lo importante es lograr conectar con, como les dije, su contexto y también
lograr que esa idea sea un aporte de todos, que todos puedan dar una situación válida y que puedan aportar en lo que, digamos, pues cada uno devenga en el grupo, ¿no? Yo no les voy a decir que tienen que dividirse esto en tres partes, los primeros hacen la introducción, en los objetivos, no, eso depende de usted. Eh, y bajo esa perspectiva, yo siempre les menciono que la decisión es la mejor, la que viene de ustedes, porque es una decisión que les representa y es una decisión que yo estoy seguro que les va a significar una muy buena sistematización del trabajo, porque si fuera impuesta, pues lamentablemente, ahí sí uno a veces dice, no, eso no me gusta, y no quiero y no lo hacemos bien. Voy a crear otro tema para que vean que este modelo es para siempre. Vamos a, digamos que es otra cosa que yo he investigado como un objeto de estudio y bajo esa perspectiva yo me planteo pues otra propuesta. Entonces digamos que yo quiero hacer en este caso vamos a poner aquí, eh, Mister, una dígame, consulta. ajá, Es dígame. que cada vez que lo escucho más me preocupo. El tema, ¿será posible que le podemos decir en nuestro título de nuestro tema y usted, lo que sea, puede decir, hay que mejorarlo, está bien, porque ya dudé, no le puedo Claro, negar. sí, déjeme terminar este y ahí ustedes me ven el tema y yo Sí, les puedo dar mis apreciaciones. Lo que sí les pido es que tienen que aplicar en grupo el objeto de estudio, la unidad de análisis, el contexto como mínimo. Si no han hecho eso, tienen que hacerlo porque si no, la oración va a fallar. Estoy listo. poniendo otro, propuesta de un plan de comunicación integral para mejorar el clima organizacional eh, del Departamento de Comunicación de la Universidad X o del instituto, de donde sea. Ya, entonces, la clave de este tema que va a permitir hacer todas las otras partes bien es definir esto con tranquilidad. Lo definen bien y luego lo unen. Pueden usar las mismas palabras que yo estoy planteando. ¿Por qué palabras como diseño son trascendentales? Porque ustedes van a ejecutar en la parte de la modelación de la propuesta, van a hacer ese diseño, van a contar cuántas fases son, cuántos elementos van a estar ahí. Entonces, el nombre diseño lo pueden usar todos, no hay ningún problema. Lo que va a ir cambiando indiscutiblemente es la innovación e intervención, lo que quieren proponer, va a cambiar también, bueno, el verbo pueden usar el mismo, fortalecer, mejorar, desarrollar, porque eso es lo que a fin de cuentas van a hacer. Y este va a cambiar indiscutiblemente porque este es el objeto de estudio, que es el problema que quieren ustedes determinar. La unidad de análisis de igual manera va a cambiar porque para mí estoy poniendo esto, pero los estudiantes de tercero de bachillerato, lo que sea, eso depende de ustedes. Pero esa es la unidad de análisis, es el mismo concepto aplicado. Y el contexto, pues yo he expuesto la Universidad Y, ustedes pueden poner sus escuelas, sus colegios, sus institutos, incluso hasta fundaciones, ya eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, ahora pues pueden ponerme sus temas aquí en el chat para poderles dar una leída y poder direccionarlos a ver si están bien o están mal y luego continúo con este paneo de todas las partes, que es lo que voy a seguir haciendo siempre para ayudarles, porque este es un método que no es solamente para mi clase, yo se los pido que no lo olviden, porque si ustedes quieren hacer una tesis, luego quieren hacer un artículo, sigan esto y verán que todo les va a ir bien. Bien, entonces pueden escribirme ahí en el chat. Déjenme volver a compartir la otra ventanita. Y me pueden dar sus ideas de temas, que bueno, que espero que ya tengan, ¿no? Una idea, ¿no? Porque ha pasado ya un tiempito, ¿no? Entonces, díganme, a ver, escríbanme ahí, por favor. Y si se equivocan, no pasa nada, les ayudamos a pulirlo, pero si ustedes aplican la técnica, verán que todo está bien. Cuéntenme, a ver. Pueden escribirlo ahí en el chat. Sí, a ver, me pueden decir.
ahí en el poderoso chat, para leerlo y después lo pueden hablar, no hay ningún problema. Yo lo leo, con todo gusto le doy mis observaciones y bajo esa perspectiva, créanme que el tema parece que fuera lo más... eso es el principio, eso es todo. Si el tema está bien, el marco teórico es facilito, las fases van a estar vinculadas a la propuesta y ya estaría todo. El tema es la piedra angular. Sí, entonces, mientras me lo van escribiendo por ahí, igual yo sigo hablando los detalles que ustedes ya igual conocen. Recuerden que el objetivo específico teórico está vinculado pues al componente de el marco teórico, lo que ustedes pretenden desarrollar como base conceptual. El práctico, en cambio, está vinculado a la propuesta. Por ejemplo, en mi caso del entorno virtual de aprendizaje, pues tenemos la parte teórica vinculada pues a las competencias digitales y también tenemos la parte práctica vinculada pues a lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es diseñar ese entorno virtual de aprendizaje en Moodle. Entonces, básicamente el tema sigue siendo el que me abre el abanico de respuesta. Igual recuerden que estoy hablando de esto no para que esperen a ponerme el título, pueden ponérmelo ahí y yo se los leo con todo gusto y les digo observación. Pero les estoy haciendo el ejercicio de cómo ese tema hace que todo lo demás fluya de la mejor manera. Y recuerden, lean esto, si no lo han hecho, esta es una nueva oportunidad para hacerlo. No dejen que se sigan acumulando las semanas porque ya falta nada. La otra semana es la última y ahí tienen la fecha de entrega que ya está vista desde hace tiempo. Bien, entonces ahí ya tengo uno. Gamificación como estrategia innovadora para mejorar la motivación en estudiantes de cuarto año de educación básica. Entonces, como bien lo acaba de decir Franklin, falta el lugar, que sería el contexto. Exactamente, solito se ha dado cuenta Franklin, está perfecto. Y aquí está clarito que quieren, su objeto de estudio es la motivación. ¿En quiénes? En los estudiantes de cuarto año de educación básica. Falta, como bien lo dice Franklin, lugar para que el contexto te aterrice toda esa realidad a los elementos que forman parte del proceso. Y la estrategia que la han dicho, me imagino que porque es de su interés, porque tienen ya conocimiento acerca de esto, incluso porque quizás en algún momento ya hicieron algo de esto, van a aplicar todos los elementos teóricos, metodológicos del proceso de gamificación, en el cual indiscutiblemente van a tener la teoría vinculada a la gamificación, los principales autores, van a tener también los elementos asociados a la propuesta como tal, donde van a ver pues fases, van a ver retos, van a ver insignias, van a ver roles, van a ver una serie de procesos que van a tener pues resultados de aprendizaje que se van a alcanzar, que indiscutiblemente, como viene por parte del equipo, yo estoy seguro que ya tienen una idea esquematizada y la van a tener que respaldar con el escrito. Pero como bien lo dice Franklin, lo que faltaría ahí es el lugar de aplicación. Por ejemplo, estudiantes de cuarto año de educación básica de la unidad educativa y ponen el nombre. Como esta es una propuesta, no hay ningún problema en poner el nombre. Si fuese una tesis, ahí ustedes tendrían que pedir los permisos necesarios para que en los anexos pondrían la carta de donde le dicen a las autoridades el propósito de la investigación y también pues que tienen la autorización para poner el nombre. Como esto es interno solamente de nosotros, no hay ningún problema. Es interno de nosotros, entonces no hay que preocuparse. Pueden poner el nombre. No necesitan ninguna cuestión ahí, más allá de que sea una propuesta, ¿sí? ¿Y qué me dice por acá? Sí, no, de nada, gracias a ti, Franklin, está muy bien. Bien, ese es un tema y está muy bien. Y como ven, abre camino a todo. Abre camino a cuál es el marco teórico. Va a haber un marco teórico, como les explicaba el otro día, y se los recuerdo con todo gusto. Ustedes van a tener un componente pedagógico y van a tener un componente tecnológico. El componente pedagógico tiene que ver con la metodología y todo lo que va a estar detrás. ¿Bajo qué situación? Bajo la perspectiva de cuáles son, por ejemplo, las teorías del aprendizaje que van a estar vinculadas, cuáles son las teorías pues pedagógicas que respaldan un proceso de gamificación, podría ser metodologías activas, y va a haber la parte tecnológica porque estamos implementando elementos asociados a, puede ser aplicaciones, puede ser elementos asociados a alguna plataforma o algún recurso pues tecnológico particular que yo vaya a usar. Recuerden que una de las cosas que van a distinguir un buen marco teórico de lo que no deben hacer, que es un glosario, es que haya una conexión entre los
temas que ustedes están desarrollando. ¿Por qué? El error más común que cometemos es cuando hacemos un glosario, cuando ponemos, por ejemplo, las mismas palabras del tema, pero puestas como que en un orden simplemente como de definición. Y eso no está bien, porque se supone que marco teórico, como su nombre lo indica, es una sistematización organizada, jerárquica de la teoría que respalda la propuesta. En este caso debe ser jerarquizada. Y mi recomendación siempre va a ser hagan en un documentito de Word o en un papel, vayan poniendo los títulos y vayan organizando. Ahí pueden tachar, pueden mover. ¿De qué manera? Yo les recomiendo que primero pongan la parte pedagógica, luego pongan la parte tecnológica y siempre hay, bueno, yo recomiendo hacer como el uso de, yo le llamo como unos pivotes, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí, el otro día les decía, pero igual con todo gusto se los recuerdo. ¿Qué es esto de aquí? Yo les decía que si ustedes esquematizan en su propuesta componentes con la siguiente finalidad. La finalidad pedagógica y la finalidad tecnológica. Entonces tienen componentes, esto no hay que poner como título, no era como una guía, ¿no? Componentes pedagógicos y por acá componentes tecnológicos. Entonces, si yo quiero irme de aquí hasta acá, debe haber una transición, porque aquí hay elementos teóricos que indiscutiblemente van a estar conectados, pero ¿cómo hago ese salto? Yo les decía que normalmente hay un pivote que yo le llamo algo así como uso de las tecnologías para, y ese para es el predicado que ustedes van a poner. Por ejemplo, si yo estoy en la materia de lenguaje y comunicación y de toda esa materia yo he elegido las competencias de comprensión lectora, entonces yo sé que mi definición pedagógica y teórica vinculada a esa competencia va a estar conectada a mi materia. Pero mi propuesta es desarrollar, por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo, el excelente ejemplo de hace un momento que me escribieron ahí en el chat, yo sé que quiero hacer gamificación. Entonces, yo quiero llegar a que la propuesta de solución es a través de la gamificación. Pero yo ya sé que voy a llegar ahí. Pero el camino para llegar ahí es el que tengo que trazar. Entonces no voy a poner directamente marco teórico, gamificación, porque eso hace caer en el error que cometen cientos de personas de decir, marco teórico, es poner un montón de palabras con conceptos. Eso es un glosario. Aquí hay que interconectar los conceptos para que tengan una jerarquía. Y yo recomiendo esta, en la que hay una pedagogía, un pivote que hable de el salto de lo pedagógico a lo tecnológico. Entonces, uso de las tecnologías de la información y comunicación para, en el caso que estoy poniendo ahora, para, eh, para el desarrollo, no, para incentivar, no, para mejorar la comprensión lectora. Entonces, aquí voy a poner un montón de cosas. Bueno, tampoco un montón, porque ya se dieron cuenta de que, bueno, los que leyeron y los que la otra vez también escucharon la explicación, ese marco teórico es una especie de simulacro de marco teórico, porque es determinar para cada conceptito ni una carilla, una carillita. Y básicamente es una simulación, no es un ejercicio. Entonces, yo sé que hay varias estrategias que emplean tecnología para desarrollar la comprensión lectora, pero yo sé cuál es la respuesta en la que me voy a enfatizar, que es, por ejemplo, en el caso de la gamificación, la gamificación. Entonces, yo voy a poder conectar aquí varios componentes y voy a meter ahí el que me lleve hacia la gamificación. Cuando llego a la gamificación en este punto, ya me puedo ir de largo hablando de la gamificación. Y ahí ya me voy de largo pues con todos los componentes tecnológicos que se vinculen a las aplicaciones que yo he elegido para desarrollar esa propuesta. Pero recuerden, no es algo escrito en piedra, eso es adaptativo. Pero mi recomendación para siempre va a ser, antes de escribir, tengan elementos pedagógicos, elementos tecnológicos, un puente que conecte la pedagogía con la tecnología y desarrollar una propuesta que les permita a ustedes conectar todos esos elementos que ustedes ya saben, porque yo siempre digo, cuando el tema está claro es porque lo han decidido acorde a lo que ustedes conocen y a lo que ya han hecho. Y ya tienen muy probablemente las fases. Entonces, ¿cómo hacen esa conexión con
sustentar teóricamente y metodológicamente lo que utilizan ahí en la fase. Por ejemplo, una de las propuestas que siempre recuerdo que es muy común es cuando utilizan herramientas que ustedes dominan. Por ejemplo, digamos el Canva, el Genially o alguna otra aplicación. Entonces saben que van a llegar ahí, saben que eso va a estar ahí en el marco teórico, pero no pueden empezar con el marco teórico Canva, ¿no? Pues eso es un glosario. ¿Cómo llego al Canva? ¿Por qué elijo el Canva? Ah, es porque esa es una herramienta que me permite desarrollar tal o cual competencia. Muy bien, voy a llegar ahí. Conceptualizo todas esas herramientas y dentro de esas voy a meter el Canva. Y cuando ya lo mencione, luego lo desarrollo como Canva con sus propiedades, características, funcionalidades y ya me voy de largo. Pero de esa manera, el marco teórico no se vuelve una pesadilla y es mucho más vivencial. Síganme poniendo casos ahí en el chat, por favor, de temas para poderles dar mis observaciones, ¿sí? Mientras yo igual sigo diciendo las otras partes. No se olviden, pónganme ahí para yo poderles dar observaciones, cualquier recomendación. Y recuerden que el molde de objeto de estudio, unidad de análisis, contexto y temporalidad, bueno, la temporalidad puede ir en la introducción, es infalible, se los aseguro. Les sigo comentando, recuerden que el marco teórico no escriban de largo muchas cosas, sino que traten de sistematizar los principales títulos y subtítulos que llevan a la conexión directa de su tema. Y de cada una hagan una carillita. ¿Cuántas fuentes le van a poner a cada carillita que van a hacer? Ya eso no depende de mí, eso depende de ustedes. Pero si no hay fuentes, ahí deténganse y le ponen fuentes, porque un marco teórico sin fuentes está mal. No hay ninguna cosa que decir ahí. Y Profe, también, dígame, dígame. podemos anexar al chat el documento de avance que tenemos para que usted pueda descargarlo y tener una revisión mejor. Lo que pasa es que eso no lo quiero hacer así porque si no me van No, a no, no, enviar y no. decir, dígame si No, está bien, de mejor justo. compártame pantalla. Compártame pantalla. Ay, 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 Y lo ay. vemos aquí todos porque quiero que todos se empoderen y aprendan. Sí, Ya por eso recuerden. mismo, era para, por lo mismo, para Por eso. no confundir a los compañeros, era mejor que usted Eh, filtre y usted mire a lo mejor qué es lo que, o un ejemplo de no, errores o no, al bueno. contrario. Compártame la pantallita y todos vemos y todos van a escuchar la explicación. Eso hagamos, ¿ya? Entonces, de Ya, igual manera, quien quiera compartir su pantallita luego del primer grupo, pues lo puede hacer con todo gusto y lo vemos todos y todos así aprenden y ven cualquier detallito que les pueda servir. Ya, claro que sí. entonces, compártame Ya, la pantallita. un segundito. Recuerden que ese marco teórico compuesto me No parece puedo que, compartir pantalla, bueno, me profe. tiene que llevar a mí una notificación. Si no, déjame ponerle como coanfitrión. A ver, es María José, ¿verdad? Sí, ahí le Ya, mandé déjame la. poner aquí, convertir en coanfitrión, confirmar. Ya, entonces ahí ya tiene todos los poderes. Ahí puede compartir, ya tiene todo. Ya, ¿Ya? no hay Ya. problema. Ya, entonces, ya, baje un poquitito, baje. Ya, ahí ya Ya, estoy viendo. Tema, sí, integración pedagógica de herramientas de inteligencia artificial. Ya, entonces usted va a integrar herramientas de inteligencia artificial, por lo cual se supone que, como ese es el tema que ustedes están eligiendo, ya saben cuáles son esas herramientas, porque está en plural, ¿no? Entonces ya la saben, eso va a aparecer por ahí. Para sí. fortalecer el aprendizaje autónomo. Entonces, lo que quieren mejorar es la concepción de aprendizaje autónomo que va a estar en el marco teórico para definir qué se entiende por aprendizaje autónomo, cuáles son sus referentes teóricos más importantes, y Sí, eso está más que claro. La unidad de análisis son los estudiantes de bachillerato, eso en también ya institución. está establecido. De Ya. instituciones educativas bilingües internacionales, bueno, ahí están abarcando como que fueran muchas. No les Lo que, recomiendo. lo que pasa es que aquí en Cuenca, ¿por qué eso pusimos Cuenca? Aquí en Cuenca solamente marcan cuatro bilingües. Sí. Por eso, pero van a tratar de meter como que las consideraciones de todas las cuatro. O sea, Mejor la hagan de consideración es el solamente. uso de cierta forma de bachilleres solamente en las unidades educativas bilingües. O sea, no, por lo mismo que como ellos tienen una idea externa, más no nacional, por eso abarcamos la parte bilingüe. Ya en la introducción traten de eso dejarlo claro para que cuando se lea no pase como, bueno, un problema cuando uno mete a todos en una sola categoría es que pensamos que todo eso es homogéneo y no necesariamente. Pero si ustedes lo fundamentan bien desde la introducción, no va a haber problema, ¿ya? Entonces lo Igual, explico mejor para el. si usted nos recomienda, o sea, ¿qué vendría a ser? ¿Instituciones internacionales o bilingües? O sea, No, lo que ocurre es lo siguiente, si yo pongo a todas esas instituciones en una sola categoría, ajá, tengo que fundamentar, aquí no va a haber el número de páginas para hacerlo, pero
tendría que dejar claro que todas siguen un mismo sistema, que Patrón, todas ajá. tienen una misma metodología, cuando no necesariamente es así. Pero si ustedes saben que es así, bueno, genial. Pero yo siempre aconsejo que no generalicemos a todas las instituciones con la misma óptica. Por ejemplo, yo puedo poner un caso de instituciones de educación superior pública. Y yo, por ejemplo, trabajo en la Universidad de las Artes también y también conozco de otros elementos públicos que no son lo mismo, a pesar de que son públicos. Entonces, Se puede lo que tomar en cuenta una unidad educativa, en este caso de Cuenca, es lo que me sugiere, ah, ¿verdad? sí, tienen esas dos Todo opciones. Si ustedes para poder consideran que, filtrarlo. O a su si ustedes vez, consideran, tecnifico de una forma más unificada la idea que tenemos. claro, pero les repito, ustedes tienen dos opciones. Si pueden argumentar que pueden unificar porque siguen un mismo patrón y están seguros que siguen un mismo patrón, genial. Pero si pasa una diferenciación por la particularidad de cada entorno, mi recomendación es elijan una. ¿Ya? Listo. Ya, Nosotros, sí. nosotros ya hemos avanzado realmente lo que es la introducción. Justamente habíamos mencionado sobre todo la transformación tal cual, justamente la Ujú. vinculación como usted nos había mencionado y Sí, obviamente habíamos enmarcado, por ejemplo, justamente aquí hacemos, ¿no? Por la parte de Cuenca y aquí así es. enfatizamos justamente el fortalecimiento de colegio alemán, lo que es la escuela francesa, la unidad educativa en este caso, sí, o sea, mencionamos con qué direccionamiento estamos tomando en cuenta. Sí, si ustedes consideran que ese direccionamiento puede acoplarse para todas esas particularidades de esas instituciones que ustedes conocen, lo argumentan bien, no hay problema. Lo que yo me Ya, refiero es que cuando argumentamos de manera general para todos en un solo bloque y si sí, alguno no es igual, ahí es difícil. Como les esa es la mencioné en mi controversia. caso particular, ya me ha pasado de personas que generalizan la educación pública y depende del escenario. Por ejemplo, yo les dije claramente, la universidad pública, Universidad de las Artes, tiene otros programas, tiene otras modalidades que una universidad pública que está vinculada a ingeniería. A ese caso voy. Si aquí sí se puede argumentar de manera genérica porque tienen particularidades muy similares, pues todo bien. ¿Ya? A eso Listo. me refería, no hay problema. Ya, Ya. nosotros ya tenemos igual la problemática, justamente el problema Sí, profesional que se enmarca justamente con este avance de la inteligencia artificial, tomando en cuenta siempre la base de nosotros, ¿no? Luego claro, está tenemos bien. los objetivos enmarcados, obviamente alineado a los parámetros que usted nos había establecido. Sí, está Eh, bien, sí, eso está bien. También tenemos ya el marco teórico. Hacemos el desarrollo justamente de la propuesta, que es la que en este caso enmarca la direccional, en este caso de nosotros. Tenemos Sí, las teorías más relevantes, que son obviamente las partes sociocultural de aprendizaje que habíamos visto, el conectivismo que nos había también enmarcado. También estaba la teoría de aprendizaje, porque por el mismo hecho de que colocamos en el título, pues obviamente hacemos ese filtro, ¿no? sí, eso es. Eh, Luego tenemos, obviamente, la definición clave de las tecnologías, ya que estamos hablando de una inteligencia La parte artificial. tecnológica, sí, está Sí, bien. y luego estamos enmarcando lo que es la integración pedagógica, porque obviamente tiene un referente, ¿no? En el Y ámbito educativo. tenemos, Ajá. sí, y luego tenemos en este caso la evidencia, obviamente empírica, porque pues como usted dijo, no es que está implementado como tal, pero sí avalamos con porcentajes y obviamente con información que avale, obviamente las herramientas de inteligencia en cada institución mencionada. Entonces, todos están con Sí, valores y obviamente. La sí, otra está parte que bien. le iba a mencionar es la relación, obviamente, de la parte de contexto con la parte aplicativa. Sí, Eh, ahí ya, conectan los elementos que arriba sí, dijeron con lo que van a el aplicar en la puente. fase. Sí, o Ajá, sea, el puente, sí. Luego exactamente. tenemos los aportes, obviamente, en la parte de docencia, porque obviamente es uno de los que interviene, y se concluye la otra parte. O sea, esa es la parte del marco teórico. Y Sí, habíamos lo que me muestran avanzado. está bastante bien, sí. Ya, lo que habíamos avanzado era la parte de modelación, que todavía nos faltaba un poco lo del FOI y la descripción, pero teníamos los referentes teóricos que usted no sabía, o sea, a qué hacía referencia y la propuesta metodológica, porque en base a esto es que se describen luego la justificación y la descripción de las fases. Así es, sí, está bastante bien. No, lo importante, como les mencionaba, es que, como ven aquí en este excelente ejemplo del grupo, es que el grupo está aportando con el conocimiento que tienen, el tema lo han elegido ellos acorde a sus necesidades y sus conocimientos, y esa es la clave de todo esto. Y fluye, y eso es lo bueno. Yo siempre les Aquí lo que nos recomiendo que faltaría en este caso, pues digan, obviamente es el FODA,
que era primero entender qué es la metodología que queríamos transmitir para poder luego ver justamente fortalezas, bueno, variables internas e Oportunidades, internas, debilidades, sí, sí. Ujú. variables internas y externas, y luego la descripción obviamente de esta situación, ¿no? Y Sí, obviamente ya sí. nos faltaría la parte complementaria que viene a ser la justificación de la Mm, propuesta con ya los recursos y bueno, lo que nos falta de cierta forma como pulirlo. No sé si a lo sí, mejor un correctivo hay que hacer. sí, hasta el momento lo que me está mostrando está bien, que sigue las partes que hemos dicho en el ejemplo y también lo que hemos conversado aquí. Déjeme ver las fuentes abajo para ver Ah, las sí, citas sí, un sí, sí, ratito. sí. Sí, 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 sí. Están todas etiquetadas tal cual en orden y están alfabéticamente, tal cual, como usted Ya, entonces nos describió. están utilizando revistas principalmente, ¿verdad? Baje otro poquito, por favor, baje otro Sí, poquito. sí, sí, no se preocupe. Está todo vinculado, o sea, con Ajá, página, igual tanto va. como fue. Sí, Ya, solo están utilizando revistas, parece, ¿verdad? sí, lo que pasa es que obviamente si nosotros generalizamos, como usted lo había mencionado, pasaba eso, sí, o sea, eran tesis de las tesis. Y nosotros no nos basamos en eso, sino más en la información obviamente dada por esas instituciones, que como Bueno, son bueno, muchas, bueno, o sea, no necesariamente. O sea, le estaba preguntando que usted tiene revistas, pero también puedo sí, usar tesis. Pero sí, 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 también sí, sí. podrían usar tesis. Solo quería O ver sea, si en es que realidad tenían alguna hemos tesis que utilizado mencionar. algunas. Igual están enumeradas, analfabéticamente igual están mencionadas, tal cual con la... Y No, obviamente se pero puede... me refiero a que aquí, o sea, viendo ahí, solamente tienen revistas. Pero Sí. yo sí les recomiendo que metan por ahí alguna tesis, porque no veo ninguna tesis. Sí tienen tesis también. Lo que pasa es ¿Ya? que todavía estamos, como se dice, puliendo. Entonces, obviamente, en base a lo que hemos investigado, se ha colocado. Obviamente, seguramente, Sí. cuando ya perfeccionemos, pues hemos de dejar todo plasmado. Sí, Pero está bueno, bien, ajá, no hay problema, porque todavía está en construcción, entonces ahí le pueden luego sí, variar un poco, ya, realmente lo porque que es la igual de lo que, metodología viene ahí a aplicarse ajá, ahí pueden bajo poner algún estudios. componente metodológico de Ajá, alguna tesis, sí, de algo por que eso esté más allá mismo, de como esta revistas. parte Sí, más conceptual, hemos tomado en cuenta las revistas y, bueno, informes y todo, pero lo sí, que es la parte metodológica ya viene a ser un poco más práctica, o sea, más aplicativa. Entonces, sí, ahí ahí, van a pues, ver otra obviamente fuente, van está a bien. ir documentos que plasmen, obviamente, un estudio previo. Sí, va muy bien. El camino que está trazando está ordenado, sigue la ruta que hemos puesto del modelo con lo que hemos explicado, está bastante bien argumentado y lo bueno, como lo ven, al momento de seguir esa estructura es que todo va a fluir. No hay ninguna cosa que quede un poco en el aire o que Sí, quede como que fuera de no hacemos contexto. como con proceso cíclico, sino antes vertical, o sea, tiene un Sí, sentido lógico de articulación al menos. así es ir avanzando, avanzando, avanzando y eso te va llevando poco a poco a las partes prácticas y ya no hay que preocuparse de lo anterior porque ya fue sistematizado y fue fundamentado de manera pertinente. Está muy bien, le felicito, está muy bien. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, alguien más que quiera compartir o ponerme el título, no hay ningún problema. No se preocupen si quizás algunos no van todavía por las partes mostradas en el ejemplo de hace un momento. Lo importante es que todavía hay oportunidad para avanzar. Y lo bueno de esta diversidad de ejemplos, sumado al molde y a las explicaciones, es que nos permiten darnos cuenta de que esto es una adaptación, ¿no? Ustedes pueden ir adaptando cosas, pero volviendo a esta parte, a la parte teórica, no, a la parte práctica, esta parte práctica siempre les pido que sea la que ustedes enarbolen como la que más manejen, porque yo siempre digo, si ustedes ya han hecho algo como esto, ustedes ya saben que hay elementos prácticos indispensables. Por ejemplo, en la gamificación ya saben que hay las fases, los roles, las insignias y los procedimientos para avanzar y alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos. Entonces, ustedes en alguna parte de esas fases ya van a tener todito eso de cajón. Pero mi recomendación para este modelo y para la vida profesional siempre va a ser tener muy en cuenta elementos que tienen esta determinación. Ustedes van a tener, más allá de esas descripciones de las propuestas, estructura general interna, van a tener una justificación que ya se las voy a determinar con mucha precisión. Van a tener también unas fases que no pueden faltar, que ya mismo se las recordaré, pero voy a enfatizar en la justificación, porque es una de las cosas que a veces nos causa cierta confusión. Porque las otras, describir la estructura interna general, eso es muy directo y no hay un molde predeterminado porque depende de la elección que ustedes tengan. Sin embargo, la justificación, en ese punto sí quiero ser muy enfático en un par de detallitos que yo quiero que
no dejen de lado, no solamente para esta tarea, sino para sus propios artículos, tesis o lo que vayan a hacer de aquí en algún contexto distinto, es lo siguiente. En la justificación específica de la propuesta, yo siempre les voy a mencionar una palabra clave. Bueno, dos, diagnóstico, que normalmente en lo que nos enseñan en la aplicación de estos modelos, tanto en estudio de casos como en investigación en educación, es pretest. Pretest, ¿qué es lo que dice aquí? Esto. ¿Por qué es importante que la justificación tenga ese referente? Porque nosotros no nos vamos a basar en una idea imaginada. Se van a basar en un contexto que existe. Entonces, por eso le decía en el último grupo, pues mi recomendación es tratar de interiorizar a un espacio concreto para que cuando nos toque hacer esta parte y colocar nuestra prueba de diagnóstico, yo no le estoy pidiendo que hagan ahorita una prueba de diagnóstico porque ya tienen ese referente, ya lo tienen como una base. Por eso, de las 3 o 4 personas que forman el grupo, alguna está dando la clase en ese contexto y sabe de la existencia de ese problema. Y tiene alguna prueba, alguna guía de observación, alguna rúbrica que aplicó para afirmar que esa situación ocurre, que hay que hay esas falencias. Ya la sabe, ya lo tiene. Entonces, bajo esa perspectiva, esa prueba de diagnóstico debe salir de ustedes también. Repito, no es que la tienen que hacer recién, sale de ustedes, ya la tienen, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ya dan lectura a eso, se dan cuenta de que aquí van a poner los resultados de una prueba de diagnóstico que se aplicó en lengua y literatura, donde en este caso, pues esta propuesta estaba vinculada para fortalecer las competencias de comprensión lectora. Entonces, en este pequeño párrafo se dice claramente lo que se descubre de ese análisis del diagnóstico, que repito, ya es algo que ustedes tienen porque es un tema que sale de ustedes, no es que recién lo tienen que hacer. Ustedes se reúnen y dicen, sí, hemos elegido este tema, sí, es que yo doy lengua y literatura, perfecto. Tú tienes ya unos exámenes que se han hecho, ¿verdad? Vinculados a que sabes que esas personas, esos estudiantes, no están muy bien en las competencias de comprensión lectora. Sí, entonces pongamos alguno de esos algunos de esas evidencias. ¿Cuántas? Una, solamente una que me diga claramente que se está midiendo la comprensión lectora y que esa comprensión lectora se está sistematizando mediante una pequeña tablita donde demos esos resultados de manera muy resumida, que es un ejemplo como el que ven aquí. En ese caso, esa prueba de diagnóstico que sirve como justificación específica me dice cuáles fueron los porcentajes que ese grupo, que es esa escuela, colegio, lo que estén ustedes eligiendo como contexto, han alcanzado. Entonces aquí hay una breve descripción. Yo no les obligo a que sigan el mismo número de columnas, las mismas palabras, pero es una idea general para que ustedes enmarquen, identifiquen y coloquen esa evidencia de justificación específica, modo de diagnóstico que proviene de sus contextos elegidos y lo colocan aquí como una evidencia que es una justificación absolutamente precisa, porque les da a cualquier lector, le dice, esto no es un invento, no es lo que yo creo que pasa, sino que es una realidad. Y eso se debe justificar de esta manera. Y si ven como molde, por decirlo de molde, tienen una breve introducción antes del análisis de los resultados de ese diagnóstico que han elegido y luego una síntesis con una fuente que valide lo que ustedes están describiendo. Que ese es, digamos, el, entre comillas, molde que vincula esa justificación específica. ¿Hay alguna pregunta de esto que les estoy indicando aquí? Cuéntenme, ¿alguna preguntita de esto? Todos deben tener algo con esta misma metodología. ¿Alguna preguntita de esta parte? La denominada justificación específica de la propuesta. ¿Alguna preguntita de eso de ahí? No, sí está claro. No, profe. Ya, muy bien. Igual recuerden los demás grupos, pónganme ahí sus temas o compártanme, me dicen, profe, quiero compartir la pantalla y me muestran, no hay ningún problema. Pero me dicen, ya, pueden escribir o me pueden hablar directamente, no hay ningún problema, ¿sí? De ahí, cuando van a describir la población, por eso yo les decía que es mejor direccionar hacia un contexto específico para evitar hacer varios párrafos de varios contextos diversos, porque cuando el contexto no es igual, a pesar de que pueden estar bajo un mismo régimen, pueden tener particularidades que hacen que
la innovación tenga que ser direccionada de manera distinta por las particularidades que se presentan en cada escenario. Entonces, por eso mi recomendación va a ser, elijan uno y que ese uno pues esté bien sistematizado y que no haya ninguna cuestión que nos pueda pues causar alguna confusión, ¿no? Entonces, en este caso, pues una breve descripción de esa población o contexto donde van a aplicarlo. Nuevamente, yo no les estoy obligando a que sea un número, no, es que profesores que yo pensé que eran 50, no, puede ser un contexto de 20, un contexto de 15, pero que esté bien claro, porque se supone que el diagnóstico y los referentes vinculados a los roles, los referentes vinculados pues a la designación de actividades que se van a implementar en este escenario, pues debe estar conectado y debe estar coherente con esta parte, porque si yo aquí pongo una serie de personas que van a trabajar y luego en la fase hablo de otro tipo de personas u otra cantidad, pues ahí hay una desconexión, una incoherencia. Y eso no debe pasar. Por eso repito y lo diré siempre en todas nuestras clases, es elijan siempre un contexto que sea de su conocimiento, sobre el cual ustedes puedan dar cátedra de esta sistematización. Imagínense que hubiera una siguiente fase, como era antes, donde ustedes tenían que sustentar. No era, la última sesión no era para que tengan el tiempo para entregar, sino que era para que expongan. Ahora ya no hay que exponer, simplemente tienen todo el tiempo para poder subir y de manera pertinente, pues, dejar su documentito bien hecho. Pero antes había que sustentar. Entonces, la palabra sustentación justamente se basaba en conectar estos componentes de aquí a lo que estamos conversando ahora, a cómo defiendo esto. Entonces, si yo estoy dejando muy claro que mi estrategia está diseñada para trabajarse con 30 estudiantes, entonces cuando yo hable de la fase y voy a poner roles, en el caso de una gamificación, en el caso de un proceso en el cual cada persona tenga una función, entonces yo voy a dejar bien claras esas fases para 30 personas. Porque si la dejo abierta para 100, 200 o un número que no tenga una precisión aterrizada a una realidad, pues no es pertinente porque acuérdense que si tuviéramos que aplicarla, yo necesito dejar claro todas las reglas, con cuántas personas se va a trabajar, quiénes van a tener las funciones determinadas y específicas, cuál es el tiempo que se va a demorar cada fase. Entonces, todos esos elementos hagan de cuenta de que, si bien es cierto, no lo estamos haciendo ya la parte práctica, pero imagínense que ustedes le van a dar este documento a una persona que lo que va a hacer es lo que ustedes escriben aquí. Lo que ustedes escriben aquí, esa persona lo lee y lo pone en práctica. Entonces, si ustedes dicen que son para 30, esa persona lo va a trabajar para 30. No lo va a ponderar para 60, para 90 o para una institución que no sea pública, sino privada, porque las cosas cambian. Y ustedes están esquematizando un proceso para las condiciones que están descritas en cada uno de estos componentes. Luego, la parte de acá, que es la que les he mencionado de las fases, no se vayan a olvidar, por favor, de la importancia de, vamos a cambiar voy al índice otra vez, porque en el índice están las palabras que yo les dije hace un ratito que por favor no deben olvidar. Las palabras que no deben olvidar son estas de aquí. Estas de aquí, si bien es cierto, yo les decía, yo siempre digo a mis estudiantes de que no es que les estoy diciendo tienen que copiarlas y pegarlas, pero tienen que entenderlas. Hay unas fases que no deben fallar, que no deben, mejor dicho, faltar. En todo proceso, no simplemente propuesta, sino también implementación, nunca debe faltar una fase inicial de diagnóstico y, si bien es cierto, en este ejemplo yo les he puesto la palabra sensibilización, pueden cambiarle y pueden ponerle alguna otra cosa, preparación, adaptación, nivelación, incluso cosas que tengan un sentido que no permita confusión. ¿A qué me refiero? Yo sé que voy a hacer, por ejemplo, una gamificación. Yo sé que voy a hacer el uso de inteligencia artificial. Yo sé que voy a hacer el diseño de un plan de comunicación. Muy bien, yo lo sé. Mi grupo lo sabe. El entorno que vive el problema no lo sabe. Pero ¿cómo sabemos que no lo sabe? Porque está viviendo un problema. Y yo le estoy planteando una solución. La solución no la sabían ellos. ¿Por qué no la sabían ellos? Porque si no, no tuvieran el problema. Entonces, cuando yo doy por hecho que la persona va directamente a la, vamos a decirlo coloquialmente, a la acción, estoy cometiendo un error. ¿Por qué estoy cometiendo un error? Porque estoy dando por hecho que la persona ya nace sabiendo la palabra gamificación o nace sabiendo la palabra entorno virtual de aprendizaje cuando no es cierto, porque si no, no tuviera el problema. Entonces es como una contradicción, ¿verdad? Entonces yo necesito plantear una fase inicial que aborde.
los elementos del diagnóstico, que indiscutiblemente ustedes ya lo conocen, y una fase de adaptación a esos componentes nuevos que esa persona va a, con la que va a interactuar. Entonces, ahí no hay un molde, pero ustedes tienen que darse cuenta de que si necesitan ser capacitados en el uso de una plataforma, pues ahí lo tienen que describir. Si necesitan ser capacitados en algunas terminologías, ahí también lo deben saber. Ah, si necesitan instalar algo en sus propias computadoras para el componente del aprendizaje autónomo, pues ahí también lo deben saber. No demos por hecho cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre hago en mis materias en las que enseño, por ejemplo, análisis inferencial, análisis estadístico, yo siempre digo, yo pregunto, ¿poseen Excel? ¿Tienen Microsoft? Y yo no asumo que lo tienen. Y ahí la gente dice, no, profesor, es que la verdad yo no he comprado la licencia y yo trabajo nomás con el Google, las herramientas de Drive. Ah, pero eso no es Excel. No, pero es igual. No es igual. Cuando se aplican fórmulas ahí, a veces tienen otros nombres, a veces tienen restricciones y no vas a llegar a lo mismo y causa una confusión. Peor si quieres usar un programa que donde tienes que importar una base de datos, no es lo mismo. Entonces, ahí yo siempre digo, no hay que asumir cosas, hay que hacer un camino metodológico hacia la puesta en práctica de lo que tú has diseñado, que no debes asumir que la persona ya lo sabe o que sigue la misma lógica que tú tienes en tu esquema mental. Entonces, esa fase tiene ese objetivo, saber el diagnóstico y también ese proceso de adaptación, nivelación o como aquí dice, sensibilización. Como se dan cuenta, hay solamente una carillita. Pero repito, si ustedes quieren aumentar más carillitas, no hay ningún problema. Este es como que el molde. Si ustedes se pasan de ese numerito, no pasa nada. Pero lo ideal, como les digo, es que cuando yo lea esa parte, es como imagínense que yo formo parte del grupo que va a recibir esto como una propuesta nueva. Entonces yo leo eso y digo, ah, muy bien. Me van a diagnosticar de esta manera con el objetivo de saber cuáles son los verdaderos niveles de mis problemas, porque también acuérdense, en el marco teórico ustedes no deben olvidar lo de las variables y las dimensiones. Si bien es cierto, pues en el ejemplo anterior, pues vimos que estaban los títulos. Yo estoy seguro que cada grupo está haciendo ese análisis de mis variables y mis dimensiones. Les recuerdo, imagínense que tienen competencias digitales. La palabra competencias digitales, yo se los digo siempre como un método para el futuro y para este presente que estamos viviendo. Hagan la búsqueda de dimensiones de y ponen el objeto de estudio. Dimensiones de competencias digitales. Y se van a dar cuenta que van a salir, en ese caso que estoy poniendo ahora, 5. Y en el marco teórico van a poner el concepto de las 5 dimensiones de las competencias digitales. Porque si van a fortalecer una competencia o un tipo de aprendizaje, este está integrado por unos componentes que yo les denomino dimensiones. Entonces, cuando yo estructuro ese proceso para hablar de nuestra fase, tengo que incorporar esas estrategias para esas dimensiones. Y por eso, todos los otros componentes, las otras fases, tienen que desglosar las técnicas, las habilidades, las herramientas para abordar íntegramente las variables elegidas por ustedes. Y como les menciono, la idea clave aquí va a ser que ustedes, mientras más se empoderen de esas variables, mientras más claras tengan las metodologías, esta parte va a fluir y no va a ser ninguna complicación. Si ya tienen la experiencia, un molde, bueno, el molde no es la palabra, una base establecida que les ayude de guía, pues genial, porque esto va a ser muy sencillo. Pero lo que sí les pido es que no pierdan de vista esos métodos que estamos conversando aquí, variables con sus dimensiones, porque la mayoría no lo hace así. La mayoría dice competencia de comprensión lectora y solo nombra así, competencia de comprensión lectora, pero acordémonos que hay niveles de comprensión lectora. Entonces, vamos a abordar los diferentes niveles, vamos a abordar las diferentes dimensiones. Lo mismo que ocurre con la palabra competencias digitales o la competencia que ustedes quieran. Cuando ustedes hablan de la evaluación y retroalimentación, también es otro proceso que no debe faltar. Porque recuerden, si ustedes están diciendo que van a mejorar una competencia, una habilidad, un aprendizaje, la motivación, el rendimiento académico, cualquiera que sea su variable, tienen que integrar métodos de evaluación y retroalimentación para poder determinar de manera precisa que ustedes están preocupados. ¿Por qué? Porque la persona realmente avance de manera secuencial y tienen que determinar de qué manera van a ser evaluados en ese avance. El avance no va a ser que están en el nivel 1 y boom, de la nada, al final, en nivel 5, ¿no? Pues
yo tengo que colocar las estrategias para determinar este proceso, cómo ha avanzado, cómo ha alcanzado poco a poco. Y si la persona no alcanza el nivel que yo asumo que alcanzó, tengo que saber qué estrategias de retroalimentación y yo voy a implementar. Y bajo esa perspectiva, pues como les he mencionado, eso no está escrito en piedra. Cuando lean en este documento se van a dar cuenta de que en la de comprensión lectora y las estrategias puestas en esta plataforma, pues tiene sus particularidades. Pero como les menciono, ustedes estoy segurísimo que lo tienen ya claro y si todavía no lo han hecho, todavía no lo han leído, esta es la oportunidad, no dejen que siga pasando el tiempo porque cada vez pasa más y más días. Otro detalle importante vinculado pues a estos procesos es el seguimiento y verificación de los resultados. Cuando uno se acerca ya a las fases finales, tiene que darse cuenta de algo que, si bien es cierto, muchas veces no nos obligan a hacerlo, pero yo sí lo inculco a mis estudiantes, es yo estoy haciendo mi tesis, mi proyecto, lo que sea, tengo un contacto por X cantidad de tiempo con ese grupo que está pasando un problema. Yo, vamos a decir que me estoy beneficiando de ese tiempo porque es para yo hacer mi tesis, la sustento y me voy y no quiero saber nada más de ese grupo. Lamentablemente es lo que muchas veces pasa y no debería ser así, porque se supone que estamos desarrollando una propuesta, trabajando con personas, valorando el tiempo de esas personas, valorando los conocimientos de esas personas. Entonces, yo tengo que darme cuenta de que debe haber un seguimiento y también una verificación de aquello que yo he, en este caso, propuesto, ¿no? Aquí no hay que poner, como en los casos de una aplicación, evidencias que me den cuenta de que hay una verdadera sistematización en el tiempo planificado de trabajo, ¿no? Porque aquí no hay. Pero se debe decir cuáles serían esas estrategias para dar seguimiento y verificación de los resultados planteados en el marco de mis objetivos. Y de igual manera, no se vayan a olvidar de estos detalles que ninguna propuesta puede estar completa sin tener quiénes son los responsables de los elementos que ustedes ejecutan, qué recursos necesitan y por eso les decía, traten de particularizar a contextos conocidos por ustedes, porque cada contexto tiene sus recursos. Por ejemplo, hay instituciones que tienen laboratorios de punta, hay otros que no. Hay elementos que son falencias que yo tengo que identificar y trabajar con aquellos recursos que sean indispensables para lo que yo he colocado en las fases. La coherencia entre lo que yo pongo en las fases y los responsables, recursos, tanto humanos como materiales, va interconectado. Por eso les dije hace un momento, si yo he dicho que son 30 personas y yo pongo que recursos humanos aparecen de la nada 50, entonces ahí hay una incoherencia y debe estar aterrizado a la realidad que yo he contemplado desde la propia concepción del tema. De igual manera, es muy importante que tengan en cuenta cuáles van a ser esos instrumentos que ustedes utilizarán para evaluación. En la fase se pueden mencionar de manera general, pero en los criterios e instrumentos de evaluación ya lo profundizan un poquito más. ¿Por qué es importante profundizar en esos instrumentos? Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes en la fase de evaluación, ustedes dicen que van a desarrollar ciertas actividades. Una actividad tiene, por ejemplo, una guía de observación, ponen guía de observación, le ponen el nombre, pero no la desarrollan ahí, la van a desarrollar en criterios e instrumentos de evaluación y pueden poner el mismo nombre como hilo conductor y acá abajo lo desarrollan con mayor detenimiento. El objetivo de la conexión entre los instrumentos y criterios de evaluación y lo que ponen en la fase es que todas las cosas que arriba se mencionan como instrumentos, como pueden ser rúbricas, como dije, guías de observación, exámenes, acá abajo puedan ser sistematizados con mayor precisión. La diferencia entre esto y una aplicación es que en la aplicación pues no termina ahí, en la aplicación van a estar los resultados de esos instrumentos. Aquí no, aquí solamente se plantean y se especifican, pero no se aplican. Eso, por favor, no lo vayan a olvidar porque recuerden que aquí no hay que aplicar. Aquí solamente es el molde, el modelo y todo lo que está detrás para que si alguien lo quiere aplicar, pues tiene aquí todas las instrucciones. Esta última parte de aquí es la que a veces causa confusión, que es lo de los expertos. Esta parte de los expertos, déjenme irme por allá, esa parte de los expertos pueden seguir el mismo molde que está aquí. Pero ¿por qué este de aquí es algo que me caracteriza sobre todo en las materias que yo doy? Porque muchos de los colegas que dan esta materia, esto no lo ponen. Pero yo guío también en posgrados
y también en desarrollo de artículos científicos. Y esto, créanme, que les ayuda a ustedes como certificado, o mejor dicho, garantía de lo que están haciendo. Yo puedo crear una propuesta que tiene todo bien escrito en la parte de arriba, a mi criterio está todo bien escrito, bien fundamentado, pero siempre hay alguien en los que te van a evaluar, los pares ciegos, quien sea, que por ahí no le parece, no le parece, porque a lo mejor tantas cosas que pueden ocurrir. Entonces, cuando les toca fundamentar algo, uno puede sacar todas las bases teóricas que están arriba, pero esa persona puede sacar otros teóricos y y a lo mejor no llegan a un punto de acuerdo. Entonces ahí uno dice, ¿y quién tiene la razón? Cada uno quiere defenderse, ¿verdad? Esta carta, para mí, con la experiencia que les cuento, es la ganadora. Cuando ustedes demuestran que la propuesta ha sido valorada por expertos. Un experto es una persona que cumple con básicamente dos grandes criterios. Títulos académicos vinculados pues al área del tema y años de experiencia comprobables, más o menos, realmente es de 10 para arriba, 10 años de experiencia para arriba. Entonces, la modelación de esto hay dos caminos. Hay uno que no lo vamos a ver aquí, que es un camino estadístico que no viene al caso. Y hay este camino que es la valoración de expertos. ¿Cuántos expertos ustedes van a ubicar? Tres. Deben ser personas reales de su conocimiento. Aquí hay grupos de cuatro personas. De esos cuatro, porque cada uno aporte uno, pues estaría genial. Y hacen una tablita como esa. Esos expertos son personas conocidas por ustedes. Y esas personas, ¿qué van a hacer? Van a evaluar su propuesta. Yo les recomiendo que puedan utilizar este mismo criterio de aquí, ¿no? Este criterio que es una puntuación sobre 10 y que esa puntuación sobre 10 se base en lo que ellos analizan de qué criterio, que leen los objetivos, la pertinencia del contenido, la coherencia interna y la viabilidad. A partir de eso, ustedes pueden crear, por ejemplo, un instrumento de evaluación como una rúbrica, si ustedes quieren, pero si no, yo me conformo con que ustedes sí hayan consultado a esos expertos, le han contado de su propuesta y le hayan dado un puntaje sobre 10. Normalmente toma un poquito más de tiempo porque ustedes le mandan una rúbrica a esas personas leen este documentito, les hacen preguntas a ustedes y ahí ponen la puntuación. Pero como esta es una simulación, lo que quiero es que tengan en su mente, a partir de ahora y para siempre, que esta es una carta ganadora. Ustedes contactan a estos expertos que normalmente se estila que sean de tres para arriba y ellos reciben su propuesta, la leen y reciben una rúbrica y esa rúbrica tiene aspectos como los que yo he puesto aquí. Pueden incluso utilizar los mismos términos que están aquí. Lo que quiero es que esto quede como parte de ustedes, como su aprendizaje. Y cuando sea aplicado para algún otro contexto de ustedes, pueden usar este mismo criterio, pero ya saben, arman esa rúbrica, pueden poner una escala del 1 al 5 si quieren, o sobre 10 como está aquí. Esos tres expertos puntúan, ustedes promedian y ¡pum! Lo ponen en esta tablita. Pero eso es de manera práctica cuando se mandaba de otra manera. Pero aquí, con que ustedes pongan estos expertos reales y le pueden comentar a estas personas y ellos pongan sobre 10 un puntaje, lo ponen aquí, promedian y listo. Eso es a lo que yo quiero que lleguen aquí, pero repito cuál es el trasfondo y la importancia de esta partecita de aquí. Y las conclusiones, pues ya saben, una carillita no lleva fuentes, no se olviden, no lleva fuentes, nada de fuentes. Y les pido por favor que esas conclusiones estén íntimamente conectadas con los objetivos. Porque si una conclusión habla de una cosa que nunca se mencionó, por más de que esté bien escrita, yo siempre voy a poner mucho énfasis en las variables y las dimensiones. Si ustedes en las conclusiones me están hablando de una variable que en ningún momento midieron, que en ningún momento conceptualizaron, pues ahí yo les voy a llamar la atención. Por ejemplo, a todos nos da la tentación de poner en las conclusiones que nuestra propuesta fue la mejor del universo, lo cual está bien. Pero si mi propuesta se basó solamente en una variable, por ejemplo, rendimiento académico, yo no puedo poner en las conclusiones que se mejoró el nivel de comprensión lectora si yo solamente dije el rendimiento académico. Ah, es verdad. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que ir cuadrando y hay que ir puliendo porque yo siempre les digo, no nos dejemos llevar por ideas genéricas donde todo es genial, porque yo tengo que aterrizar y hablar de la verdad, a dónde hemos llegado
y cuáles son las limitaciones también. Sí, no se vayan a olvidar. Bien, entonces, bajo esta perspectiva, les voy a pedir como entre comillas tarea para la siguiente clase, que es la última de este estilo, es, así como vieron el excelente aporte del grupo anterior, los demás grupos, pues me presentan me comparten su pantallita, me muestran hasta dónde están. No les pido que ya esté acabado porque indiscutiblemente puede ser que algunos ya estén ya terminados, otros no tanto. Yo no quiero que tengan esa presión, pero acuérdense que ya falta poquito. Bueno, todavía no falta poco, todavía falta. Pero que la siguiente clase, por favor, todos me puedan hacer ese ejercicio para yo poderles dar mis observaciones, recomendaciones y lo complementaré con ese análisis que para mí es muy importante porque lamentablemente a veces no lo sistematizamos bien, que es lo de las variables y las dimensiones. Pero quiero que eso me ayuden compartiéndome aquí en la propia clase para ayudarles directamente y todos tengan esa guía para que tengan la tranquilidad y la seguridad de que les va a ir bien y siempre con el apoyo que yo les pueda dar. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que no esté claro? Cuéntenme. ¿Alguna preguntita? Dígame. ¿Alguna preguntita? Cuénteme. Sí, dígame. Ajá. Eh, claro, si ustedes son un grupo de cuatro y ustedes comentan y podrían decir, a ver, ¿quién podría ser un experto que podría evaluar mi propuesta? Ah, sí, yo tengo a mi compañera que es la dirigente, que ella cumple con estos componentes. Entonces la pueden poner aquí como una simulación, porque no es que les estoy mandando a que entrevisten directamente a ella, sino que pueden comentarle y que ella esté de acuerdo, ¿no? Y lo ponen ahí. Es como un ejercicio simulado, por decirlo de algún modo. Eso. Sí, muy bien. Es como este molde que está aquí. Y personas que ustedes conozcan bajo la perspectiva de que tengan el título vinculado, normalmente de magíster para arriba, y que tenga años de experiencia comprobados en el ejercicio de, bueno, indiscutiblemente va a ser la docencia. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita que tengan? Cuéntenme, por favor. Lo que ustedes gusten, cuéntenme. No importa si nos pasamos de las 8, no importa. Para mí lo importante es que no haya dudas. ¿Alguna preguntita? Recuerden que la única tarea que hay aquí y que ya está escrita desde el principio es esto. Y lo otro que les ponía ahora como, entre comillas, tareas es que por favor la siguiente clase me puedan compartir la pantallita de los trabajos como vayan avanzando los demás grupos para poderles dar mis observaciones, recomendaciones y conectado con lo otro que yo doy en esa última clase, que es un poco más de énfasis en la importancia del análisis de las variables y sus dimensiones como parte indispensable de todo proceso de, no solamente de de cualquier componente investigativo. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? Cuéntenme. ¿No? ¿Sí está claro entonces? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Sí? Bueno, parece que sí. Entonces, como les decía, nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que la fecha ya está de entrega es el 12, me parece ahí. Entonces, ese día no hay que conectarse, sino que tienen para darle el último toque a eso y subirlo. Nadie debe quedarse sin subir el documento y deben tenerlo, como siempre, muy bien establecido. Trabajen todos, por favor, porque también me ha pasado, hay personas que el último día me mandan un mensaje diciendo, profesor, esta persona nunca trabajó. Entonces, ese es un problema, porque la persona que el grupo reporta que no trabaja, no va a pasar. Y ahí va a tener que hacer el examen de recuperación, que es individual y ya está ahí. Ya lo pueden leer, pero no quiero que alguien se vaya por ese camino que no es fácil, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a quedar. Les agradezco a todos por la paciencia, la atención y por haber estado aquí. Cuídense mucho y que tengan desde ya un bonito fin de semana. Cuídense mucho, nos vemos Dios mediante la Gracias. siguiente semanita. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.